Bueno, vamos con el curso de seguridad y salud en el trabajo. La idea es aprender las mejores prácticas para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable. Primero tenemos que ver las normativas que nos rigen, no solamente las nacionales, sino también la compatibilidad y las semejanzas que existen en las normativas de otros países. Por ahí las siglas incluso pues cambian completamente. Vamos a ver un poco de normatividad. La gestión de la seguridad y salud se rige por un conjunto de normativas y legislaciones que buscan proteger la vida y la integridad física de los trabajadores, así como asegurar condiciones laborales adecuadas y saludables en todos los ámbitos. Estas normativas son el resultado de la evolución del concepto de prevención de riesgos laborales fundamentadas en el reconocimiento de que el trabajo debe ser un espacio seguro y propicio para el desarrollo profesional y personal. La legislación internacional, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, este organismo establece las normas y directrices sobre seguridad y seguridad laboral. Ha promulgado convenios y recomendaciones que los países puedan ratificar, adoptar a sus legislaciones nacionales. Entre los convenios más relevantes está el 155 y el 187 relativo a la seguridad y salud de los trabajadores y a la mejora de las condiciones laborales. Subraya la responsabilidad compartida entre empleados, trabajadores, en la creación de un entorno laboral seguro. La 187, acuerdo sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, y establece un enfoque integral y proactivo para la gestión de riesgos. Estos convenios, aunque no siempre son de cumplimiento obligatorio, sirven como guía para que los estados desarrollen o los países desarrollen sus propias leyes. Normativas nacionales. Cada país cuenta con su propia legislación en materia de seguridad y salud. Unas de ellas que tenemos es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Establece los derechos deberes de los trabajadores y empleados en términos de salud y seguridad, así como mecanismos para evaluar y prevenir los riesgos en un entorno laboral. Muchas veces tenemos la idea de que si existe un departamento de seguridad ambiental, calidad o en este caso inocuidad, tenemos la idea errónea de que esos departamentos hasta que no nos digan qué hacer, nosotros no vamos a mover nada, y no se puede hacer eso. De hecho, es obligatoriedad que los centros de trabajo, desde su inicio de operaciones, estén siguiendo esta normatividad. Otro es los reglamentos específicos. Describen aspectos concretos relacionados con los sectores particulares como son construcción, minería, industria, puede ser de alimentos, en fin, cualquier tipo de industria, y se establecen los requisitos específicos que deben ser cumplidos para garantizar la seguridad de los entornos. La número 3, que son las normas técnicas, proponen procedimientos y requisitos técnicos para la implementación de prácticas seguras en el lugar de trabajo, tales como el uso de equipos de protección y la gestión de sustancias peligrosas. En México tenemos obviamente las NOM, que esas son las que nos rigen, y realmente si nosotros las leemos, cualquier tipo de NOM nos establece cuáles son las obligaciones del trabajador, cuáles son las obligaciones del patrón y cuál es el cumplimiento o de qué manera cumplimos en el caso que tengamos una auditoría. Principios de regulación. La regulación en seguridad y salud
laboral generalmente se basa en varios principios clave, que es la prevención. La prevención de riesgos es el objetivo primordial. Se debe actuar antes de que ocurran accidentes o enfermedades laborales a través de la identificación y evaluación de riesgos. Participación. Se promueve la participación activa de los trabajadores en la identificación y la gestión de riesgos, así como en la elaboración de políticas de seguridad en el trabajo. Muchas veces las empresas contratan a alguien para que haga este tipo de evaluaciones de riesgos, y realmente no digo que no funcionen, pero realmente no van a estar en el día a día, porque en el día a día es a donde se deben de prevenir los accidentes, incidentes. Formación. La capacitación continua en materia de seguridad y salud es esencial para que tanto empleadores como trabajadores comprendan y apliquen las normativas existentes de manera efectiva. No solamente aplicar las normas, sino que tienen que ser efectivas. ¿Y cómo mido la efectividad en una aplicación? Mediante indicadores. ¿Cuántas incidencias? ¿Cuántos incidentes? ¿Cuántos accidentes reales? Debe de haber una contabilización de todos estos riesgos, sobre todo si de alguna manera se materializaron y cómo fue que le dimos seguimiento a ese accidente. Responsabilidad compartida. Tanto empleadores como empleados deben asumir su parte de la responsabilidad en la creación de un ambiente laboral seguro. Esto incluye el cumplimiento de normas establecidas y la cooperación de mejora de las condiciones de trabajo. Si como supervisores o gerentes no estamos estableciendo mejoras, o peor aún, no tenemos una estructura con base en los riesgos de operación, no estamos cumpliendo con la norma. Inspecciones y sanciones. La implementación y el cumplimiento de estas normativas son supervisadas por organismos estatales que llevan a cabo inspecciones en los lugares de trabajo. Estas inspecciones tienen como el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas. Incluso en las NOM viene cómo se debe de hacer las auditorías. Y en este caso las normas de gestión también nos están ayudando a establecer auditorías más detalladas, porque es una norma internacional, la CISO. Y aseguran que se tomen medidas adecuadas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. En caso de incumplimiento, las empresas pueden enfrentar sanciones que varían desde multas hasta la clausura temporal de la actividad laboral. Hay empresas que han sido clausuradas o cerradas permanentemente o pues, de manera esporádica porque no han cumplido, se ha hecho una auditoría y no se han cumplido las condiciones seguras que debe de haber, y no solamente las condiciones seguras, sino también la protección de la salud. Por ahí en las normas también nos habla de análisis o estudios que debemos de hacer a nuestros trabajadores de acuerdo a la actividad que están desarrollando. Conclusiones. La normatividad y las legislaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para garantizar el bienestar de los trabajadores, la sostenibilidad de las empresas y la adecuación y el cumplimiento de normativas. No solo benefician a los empleados, sino que también mejoran la productividad y la reputación de las organizaciones. En un contexto laboral cada vez más diverso y complejo, es necesario que todos los actores involucrados se mantengan informados y comprometidos con la promoción de un entorno seguro y saludable. Conocer las normativas y la legislación de seguridad laboral es clave para garantizar un entorno seguro y cumplir con las obligaciones legales. De hecho, los supervisores deben de saber de toda esta legislación aplicable. Obviamente en la industria tenemos muchos áreas de trabajo
que deberíamos de analizar. Vamos a la parte de evaluación, que es la identificación y evaluación de riesgos laborales. ¿Cómo se hace? La identificación y evaluación de riesgos laborales es un proceso fundamental en la gestión de la seguridad y el trabajo. Este proceso permite reconocer los peligros que pueden afectar la integridad física y psíquica de los trabajadores y a partir de ahí implementar medidas preventivas y correctivas que aseguren condiciones de trabajo seguras. Definición de riesgo laboral. El riesgo laboral se define como la probabilidad de que un trabajador sufra un daño o lesión debido a la exposición a peligros presentes en su entorno laboral. Estos peligros pueden ser diversos: peligros físicos, ruido, temperaturas extremas, vibraciones, tensiones eléctricas, hay muchos más. Peligros químicos, exposición a sustancias tóxicas, gases, vapores, polvos. Peligros biológicos, microorganismos, virus y bacterias. Peligros ergonómicos, movimientos repetitivos, posturas forzadas y cargas excesivas. Y peligros psicosociales, estrés laboral, acoso, violencia en el trabajo. La importancia de la identificación de riesgos es priorizar medidas preventivas al saber que los peligros son más relevantes. Se pueden diseñar acciones más efectivas y económicas. Por ahí me preguntaban en una ocasión si se tenían que documentar las incidencias. Claro que se deben de documentar, porque aquí nos habla de las medidas preventivas. Por ahí en la matriz de riesgo hay una casilla donde te dice que si tú vas a asumir el riesgo, lo vas a compartir, lo puedes eliminar, y algunas otras consideraciones. Entonces nosotros hasta eso tenemos que determinar si en un área de trabajo podemos eliminar. Es muy difícil el eliminarlo, pero sí controlarlo, a menos que establezcamos que no sea operado por una persona. Obviamente no tendremos a un riesgo, pero aún así siempre tenemos latente un riesgo laboral. Cumplir con la normatividad legal. La legislación en materia de seguridad y salud laboral exige identificación de riesgos como parte del cumplimiento con las normativas vigentes. Aumentar la conciencia de seguridad, involucrar a los trabajadores en el proceso de identificación, contribuye a una cultura de seguridad entre el personal. En las NOM es muy específico que el personal debe de participar, y en las condiciones generales de trabajo debemos todos participar en comités, debemos de participar de acuerdo a nuestras actividades de trabajo en la identificación y estando estableciendo conjuntamente con el área de supervisores, gerencias, teníamos que estar estableciendo medidas para para que los trabajadores tengan un lugar seguro. Minimizar los costos. La reducción de accidentes y enfermedades puede llevar a una disminución significativa de costos relacionados con seguros, ausencias y reclamos. Por ahí, cuando tenemos un accidente, me tocó en una constructora, teníamos la STPS, hizo una revisión, se levantaron los documentos, pero hasta el más mínimo documento, como que yo te entregué el equipo de protección y no lo traías en el momento, eso es contraproducente para la empresa. Por ahí se vienen las multas porque no cumplimos con todo lo establecido. Nos debemos de acostumbrar, porque también lo he visto en muchas empresas, no manejan ningún tipo de documentación, ningún tipo. Muchas empresas como Comisión Federal de Electricidad tiene para sus trabajadores de su trabajo diario su hoja de seguridad, en donde tiene que establecer desde el momento cómo se amarró las botas y todo lo que realizó en su trabajo diario. Tienen una hoja de seguridad que tienen que llenar todos los días lo tienen que llenar. No es porque yo no lo quiero llenar o porque
Mi supervisor o mi gerente me dijo que yo no lo puedo llenar. Esa es obligatoriedad. Por eso en muchas normas se utiliza el concepto de debe o deben. Para los métodos de identificación se utilizan inspecciones visuales, observaciones realizadas en el lugar de trabajo para detectar peligros evidentes. En el caso de inocuidad es lo mismo, se utilizan estos mismos métodos. Remisiones de documentos, análisis de registros anteriores a los accidentes y casi accidentes, entrevistas y encuestas con el personal, recoger la opinión de los trabajadores sobre los peligros presentes en un ambiente laboral, análisis de tareas, evaluación detallada de cada tarea para identificar los riesgos asociados a su ejecución. Por ahí también me he topado en empresas que ni siquiera tienen un análisis de tareas, no saben qué hace cada operario. Lo pueden decir de palabra, pero en documento no tienen absolutamente documentado nada. Listados de verificación, un uso de listas predefinidas que ayuden a asegurarse de que se consideran todos los posibles peligros. La evaluación de riesgos es, una vez identificados los riesgos, la evaluación de riesgos nos ayuda en este proceso, implica analizar la probabilidad que suceda el accidente, de que ocurra un accidente y la severidad de las consecuencias. No es lo mismo que me caiga de una silla a 80 centímetros a que me caiga de un andamio de 3 metros. Esas son, nosotros tendremos que estar evaluando qué probabilidad tiene el operador para caerse y qué severidad viene de ese accidente. Por ahí también ya hay muchas aplicaciones donde se hacen simulaciones y nos dice hasta qué brazo, si sufrió fractura expuesta, si fue una fisura, de cómo va a caer el operador, de acuerdo a la posición en la que se encontraba. En fin, ya hay software que me permiten hacer una simulación con base en los riesgos. Métodos de evaluación. Existen varios métodos para esta evaluación, pero están la matriz de riesgos, es una herramienta que clasifica los riesgos en función de la probabilidad de la ocurrencia y la gravedad de las consecuencias. Análisis cuantitativo y cualitativo es un análisis cuantitativo. En un análisis cuantitativo se utilizan datos numéricos para estimar probabilidades y consecuencias, mientras que en el cualitativo solo se valoran los riesgos de manera más subjetiva, por ejemplo, mediante grupos de discusión. Simulación o modelación, que eso ya se los había comentado, es el uso de modelos que permiten simular diferentes escenarios y evaluar el impacto de distintos factores en la seguridad. Valoración de riesgos. La evaluación de riesgos puede clasificarse en 3 etapas. Determinación de la probabilidad, estimar la frecuencia con la que un riesgo puede materializarse. Determinar la gravedad, evaluar la severidad de las posibles consecuencias si el riesgo se materializa. Y la clasificación, asignar los niveles de riesgo alto, medio, bajo. Y en la matriz que utilizamos nosotros también está codificado por código de colores. Las medidas preventivas. Tras evaluar los riesgos se deben de establecer mecanismos para controlar y reducir los riesgos identificados. Es fundamental aplicar una jerarquía de controles que incluyan eliminación de riesgos. Si es posible eliminar completamente la fuente del riesgo, sustitución, cambiar el peligro por algo menos riesgoso, controles de ingeniería, implementar medidas físicas para reducir la exposición, como barreras o sistemas de verificación, controles administrativos, cambiar la forma en que se trabaja, rotación de tareas, capacitación y uso de equipo de protección de BP. Por ahí en el examen que ustedes van a realizar, por ahí les mando un ejemplo claro de algo que observé y que de alguna manera ustedes
Muchas veces cuando no hacemos análisis de riesgos nunca se nos ocurre nada, pero muchas veces solamente es cuestión de un solo control. O sea, en lluvia de ideas pensamos muchas cosas, pero cuando vamos al escenario nos damos cuenta que esos establecimientos incluso pueden llegar a ser engorrosos porque necesitan de la autorización de un presupuesto. Y muchas veces como no tenemos la capacidad de observarlos, en lo que proponemos, muchas veces es simplemente realizar una acción, no es necesario. Con eso nos damos cuenta de que el peligro se puede eliminar o de alguna manera controlar. Monitoreo y revisión. La identificación de evaluación de riesgos no debe ser un proceso estático, sino que requiere un monitoreo continuo y revisión periódica. La realidad del entorno laboral puede cambiar con el tiempo, lo que implica que los riesgos puedan evolucionar. Por lo tanto, es importante establecer un ciclo de revisión donde se evalúen la eficacia y las medidas implementadas y se ajusten según sea necesario. La participación activa de los niveles de la organización, desde la alta dirección a los trabajadores, es crucial para crear un ambiente laboral seguro y saludable. La identificación y la evaluación de riesgos laborales nos permite anticiparnos a posibles accidentes, promoviendo la cultura de la prevención que beneficia a toda la organización. Vamos a la parte de medidas de prevención y control del entorno laboral. La importancia de las medidas de prevención laboral se refiere a la implementación de estrategias que buscan accidentes, enfermedades y daños a la salud de los trabajadores. La adecuada gestión de seguridad y salud laboral no solo protege a los empleados, sino que nos mejora la productividad y el clima organizacional. Invertir en medidas de prevención en función para fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Tips de medidas de prevención. Las medidas de prevención primaria, estas son intervenciones que buscan eliminar o reducir los riesgos en su origen. Incluye la mejora en el diseño y puestos de trabajo, selección de maquinaria adecuada y modificaciones de procesos para minimizar la exposición de peligros. Ejemplo, sustituir productos químicos tóxicos por alternativas más seguras. Muchas veces estas medidas de prevención primaria también se hacen en el diseño de una planta o en el diseño de la planeación estratégica de una empresa. No solamente es pensar en maquinaria, escaleras, equipo y pasillos y todo lo que implica la infraestructura, sino que en el momento que se va a desarrollar el proyecto arquitectónico, nosotros con esa experiencia debemos de aportar ideas para que después a la empresa, por eso al inicio decía evitar costos. Muchas veces las empresas hacen sus instalaciones o sus diseños como va fluyendo, como va creciendo, y dejan a un lado esta medida de prevención primaria, que es identificar riesgos desde el origen. Medidas de prevención secundaria consisten en detectar y controlar los riesgos antes de que se conviertan en un problema. Esto implica la implementación de procedimientos, monitoreo, señalización adecuada y equipos de protección personal. Ejemplo, instalación de sistemas de ventilación y áreas con sustancias nocivas. Era lo que les comentaba. En las medidas de prevención secundaria ya pasamos a un entorno que ya se creó, a un desarrollo arquitectónico de una planta de producción. Bueno, no es arquitectónico, es diseño de una planta. En la prevención secundaria es a donde empezamos a analizar ya las actividades que implica el desarrollo de toda la cadena de suministro. Y las medidas de prevención terciaria se enfocan en mitigar las consecuencias de un accidente o enfermedad una vez que ocurrió. Aquí entran en juego la atención médica, la rehabilitación del trabajador y los planes de emergencia.
Ejemplo, contar con equipo de primeros auxilios y protocolos de evacuación. Por ahí nosotros en beneficio pues tenemos unas zonas muy difíciles donde si se nos llega a caer un personal, por ejemplo, a las tinas de grano lavado, ¿cómo lo vamos a sacar en el caso de que tuviera una fractura expuesta? Primero, ¿cómo se van a meter todos para poderlo sacar y cuál va a ser el protocolo de la evacuación? Eso es lo que nosotros debemos de determinar. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es una herramienta clave para la identificación de los peligros y la medida de su impacto. Consiste en analizar las condiciones de trabajo, identificando factores de riesgo y determinar las medidas necesarias para su control. Este proceso debe ser continuo y adaptarse a los cambios del entorno laboral. Identificación de peligros involucra reconocer las situaciones o condiciones que pueden causar daño. Esto puede incluir factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Análisis de riesgos. Estudia la probabilidad de que ocurra un accidente y la consecuencia de este. Es importante clasificar los riesgos por su gravedad y priorizar las acciones correctivas. Valoración del riesgo se refiere al nivel de riesgo aceptable y se toman decisiones sobre las acciones a seguir. Esta valoración puede ser cuantitativa o cualitativa, dependiendo del contexto y de los recursos disponibles. Formación y sensibilización. Es fundamental que los trabajadores reciban capacitación respecto a las medidas de prevención y control de su entorno laboral. La formación debe incluir conocimiento de normas. Hay muchas, se debe de dividir este curso porque es muy extenso, sobre todo por el conocimiento de las normas y familiarizarse con las leyes y regulaciones. Por ahí en sistemas de gestión hay algo que se llama matriz de requisitos. Es una matriz en donde nosotros, de acuerdo a cada norma, vamos revisando si en el caso nos aplica alguno de esos puntos. Por ejemplo, trabajo de alturas. Entonces nosotros tenemos que revisar esa norma y tenemos que determinar si nos aplica, porque no en todas las normas nos aplica todo lo que dice o los requisitos que pide. Entonces por eso se utiliza en sistemas de gestión algo que se llama matriz de requisitos, donde nosotros ya estamos haciendo una depuración, digamos, de las leyes que no nos aplican y solamente nos estamos quedando en esa matriz con lo que sí nos aplica de acuerdo a las actividades de trabajo. Técnicas de trabajo seguro, prácticas seguras que deben asegurarse en el desempeño de las actividades laborales. Uso de equipos de protección, capacitación sobre la correcta utilización y mantenimiento de los equipos de protección necesarios para cada área. También me he topado en empresas que no tienen el equipo de protección adecuado para las actividades. La sensibilización también juega un rol crucial. Crear una cultura de seguridad es como crear una cultura de inocuidad, donde los empleados se sienten responsables de su seguridad. Deberían sentirse responsables de su seguridad y de la de sus compañeros. Es esencial para el éxito de cualquier programa de prevención. La cultura de la seguridad fomenta dentro de una organización, implica involucrar a todos los niveles jerárquicos, desde la dirección hasta los operativos. Las estrategias para lograr pueden ser liderazgo comprometido. La alta dirección debe demostrar su compromiso en la seguridad y salud de los trabajadores a través de acciones visibles. En sistemas de gestión también hay algo que se llama liderazgo de la dirección y donde nos pide como requisito pues establecer todas estas actividades, definir los perfiles del puesto, qué conocimientos debe de tener el empleado, pero también los recursos a estos programas, porque esto requiere de presupuesto para poner en práctica esta implementación. Ojo, la norma no dice cuánto te tienes que gastar en el programa. Eso sí no lo dice, pero nosotros podemos establecer de acuerdo a las
al alcance de la empresa. Comunicación abierta, establecer canales de comunicación donde los trabajadores puedan reportar riesgos sin miedo a represalias. Reconocimiento de condiciones seguras, valorar y recompensar las prácticas de seguridad efectivas para incentivar el compromiso de los empleados. Normas y legislaciones. Las medidas de prevención y control del entorno laboral debe de estar alineada con las normas legales vigentes, y en muchos países existe la legislación que regula las condiciones de trabajo y establece obligaciones para los empleados. Es de vital importancia que las organizaciones cumplan con las normativas, no solo para evitar sanciones, sino para garantizar un entorno laboral. Y aquí vienen las normas internacionales, que como ya les comenté anteriormente, es la Organización Internacional del Trabajo, que ellos proporcionan las directrices que pueden servir como referencia. Y la legislación local, cada país tiene su propia legislación en materia de seguridad y salud ocupacional. Conocer y aplicar las normas es esencial para la protección legal y moral de los trabajadores. Implementar medidas de prevención y control en el entorno laboral es fundamental para minimizar los riesgos y proteger la salud de los trabajadores, creando un ambiente seguro y productivo. Por aquí, ejercicios prácticos, se los había planeado, pero para si tuviéramos la formación de manera presencial, en este caso como va a ser de manera digital, se las puse en las últimas 2 preguntas del examen. Por ahí les pongo, porque en las actividades les puse que investigaran y presentaran un informe sobre las normativas de seguridad y salud, que esa es pregunta de examen, que se aplican en tu país o región. Y en que selecciones un área de trabajo de tu entorno donde puedas realizar una identificación de riesgos presentes y evaluar la severidad y la ocurrencia utilizando una matriz de riesgos, porque esas se las tenía que dar presencialmente. Y desarrollar un plan de prevención y control para mitigar los riesgos que identificaron en esa área. Pero ya se los puse como un ejercicio para que lo analicen y realmente aprueben ese examen. En resumen, conocer las normativas y legislación en seguridad y salud laboral es clave para garantizar un entorno de trabajo seguro y cumplir con las obligaciones legales. La identificación y evaluación de riesgos laborales nos permite anticiparnos a posibles accidentes, promoviendo una cultura de prevención que beneficie a todos en la organización, e implementar estas medidas de prevención y control es fundamental para minimizar los riesgos y proteger la salud de los trabajadores. ¿Okay? Y bueno, ya luego viene la prueba, que también se las iba a aplicar, pero no se las voy a enseñar. La prueba de conocimientos sobre este curso. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el siguiente curso.